Bueno, iniciamos entonces la clase de hoy con el tema de ruido, donde hacemos referencia básicamente al tema relacionado con control de ruido industrial. A partir de ahí analizamos la resolución 2400, que es la que tenemos justamente aquí en el tablero. Bien, bueno, aquí tenemos la presentación de control de ruido industrial que yo les envié esta mañana. Muy bien. Pregunten, jóvenes. Pregunten. Entonces, la onda directa. La onda. Se controlan las ondas y fíjate que esas ondas cuando entran en un sitio cerrado, pues esas ondas se desplazan a una alta velocidad, golpean las paredes a esa velocidad y esas ondas pues van a una serie de vectores infinitos que están dentro de una caja muy grande que se llama una cabina de insonorización, por ejemplo. Muy bien. Entonces aquí justamente nos decía hace un momento nuestro artículo que se controla a través de la absorción y a través de la pérdida de transmisión. Entonces, a partir de ahí podemos entonces decir que si ya sabemos cómo se controla, pues muy probablemente va a ser fácil de hacerlo. Bien, nos dice entonces que los motores de explosión deben estar acoplados con un silenciador. Entonces, en el tablero tenemos los silenciadores que son de reacción y aquí tenemos los de absorción. Vamos aquí a ponerle un segundito aquí. Tenemos entonces ese silenciador de absorción y silenciador de reacción. Ahí los tenemos y tienen entonces unas paredes y esas paredes hace que esa energía se vaya de un lado para otro y en la medida en que rebota pues pierde efecto de su energía. Ese silenciador de atracción es para un espacio abierto y el otro para espacio cerrado. Entonces este silenciador es el que tienen los vehículos. Este es el que tienen los vehículos. Y este otro que tenemos acá es bien interesante porque son los que se utilizan para control de ruido industrial en industrias, por ejemplo. Entonces por acá viene la onda. Cuando se disipa, pierde energía y llega a una pared. Y la onda se devuelve. Con menor energía. Lo que hace que tenga efecto esa pérdida de transmisión es el coeficiente de absorción. Se usa casi siempre coeficientes de absorción del 50%, que corresponde a 0.5 en las tablas. Pregúntame. De absorción. Coeficiente de absorción. Ahí lo tenemos, entonces ese coeficiente de absorción, los que yo uso siempre son de 50%, que efectivamente están directamente relacionados con paneles absorbentes, como por ejemplo paneles de fibra de vidrio, paneles de insular, que son hechos con unos materiales que salen de los altos hornos donde producen el carbón, donde producen el hierro. Entonces hay una escoria, esa escoria la comprime y esa es las láminas absorbentes que usan los ingenieros ambientales para controlar el tema del ruido. El tema del ruido es uno de los pan nuestro de cada día en una industria. ¿Listo? Pues, por ejemplo, tengo que comprar unos paneles de ¿cómo puedo o cómo me garantizan a mí
que tienen un material que realmente va a cumplir con este coeficiente. Sí, las tablas. Tenemos unas tablas, se llaman tablas de coeficiente de absorción de materiales acústicos. Ya, entonces con esas tablas puedo comparar los materiales. Sí, esas tablas son clásicas. Imagínate. Entonces, jóvenes, decíamos que ese era el ruido. Entonces, continuamos a ver qué más nos dice la resolución. Eso nos dice la primera. Bueno, el máximo nivel admisible de ruidos de carácter continuo en los... Aquí está. Mira, el máximo, el nivel máximo. El nivel máximo permisible para ruidos de carácter continuo de trabajo será de 85 decibeles de presión sonora. Ah, bueno, medidos en la zona en que el trabajador habitualmente mantiene su cabeza. O sea, el sonómetro se pone acá. Ah, bueno, tenemos sonómetro y dosímetro. Sonómetro y dosímetro. Miren lo interesante. Sonómetro y dosímetro. El sonómetro y el dosímetro son diferentes, miden cosas diferentes, pero los dos miden el ruido. El sonómetro mide el ruido del momento. 80 decibeles, 70 decibeles. El ruido en el aquí y en el ahora. El dosímetro nos mide todo el nivel de presión sonora que ha estado expuesto el trabajador durante 18 horas. Y entrega su resultado en forma de dosis. Dosis. La dosis está por encima de la dosis. Está por debajo de la dosis. Donde la dosis normalmente se conoce como el número 1. O sea, 100%. Está en el 100%, o sea, está 1, su dosis es 1, está en el límite. Su dosis es 1.37. Está pasado del 37%. Y eso puede generar una hipoacusia neurosensorial inducida por ruido, o sea, sordera. Pero técnicamente lo decimos hipoacusia. Vamos a escribir esa palabra. ¿Qué es la hipoacusia? Yo nada más le pregunto a los que hablan. ¿Qué es la hipoacusia? ¿Qué es la hipoacusia? De carácter bilateral. Una pérdida de la audición, pérdida de umbral de la audición. ¿Por qué se da? Por una sobreexposición al ruido. Pero el ruido generalmente es algo agresivo que no le gusta a uno. Puede que no. A mí me gusta el ruido, me gusta la música duro, y eso no está bien. ¿Cierto que sí? Los audífonos, pero afortunadamente los audífonos están por debajo de 85. Sí, pues, no solo pero el ruido se daña, el oído se daña con años de exposición a ese nivel de presión sonora. No se da inmediatamente, sino es una sobreexposición. Bien. Sí, la pérdida del umbral de la audición. Las personas que Depende de la presión, depende de ese ruido. Habría que medirlo, ¿no? Se puede medir con un coso de este micrófono. Pues,
A excepción de los ordinarios que llegaban en el examen. Pero yo te pregunto, en la técnico-mecánica le hacen nivel de, le hacen sonometría al aparato. Ellos tienen un límite más o menos. Sí, sí, inclusive hay una resolución que... ¿Cuánto? Creo que ellos tienen 7. Sí, muy probablemente sí. Sí, sí. Muy probablemente sí. Continuamos con nuestra resolución y nos habla de cosas... bueno, ya sabemos, miren ustedes lo siguiente. Nos dice sonómetro y dosímetro. El dosímetro nos va a medir lo siguiente. ¿Sí está bien explicado ahí o lo corro para atrás para que se llame grande? Sí, sí, dame un segundo. Eso, así era. Mírenlo. Entonces resulta, muchachos. Resulta entonces lo siguiente. Mire otra de la norma. Nos dice que 85 decibeles de presión sonora. Y nos habla de ruido de carácter continuo. Nos habla de ruido de carácter continuo. Entonces, no te vas a morir. ¿Ah? Entonces, nos habla de ruido de carácter continuo. O sea, quiere decir que hay otro tipo de ruido, porque si nos dice continuo, tiene que haber otro que es discontinuo. Intermitente. Vamos a verlo. Vámonos a la resolución 8321 del año 1983, año en que yo nací. ¿Ah? ¿Por acá? Vamos a buscar en internet la 8321. De pronto la tenemos aquí. (8321), vamos a buscarla por acá. 8321 del año 1983. Miren, 14 de agosto, yo nací el 2 de agosto. Interesante. O sea, miren, aquí nos dice efectivamente tenemos dos tipos de ruido. Tenemos el artículo 2 y el artículo 3. Miren lo interesante, jóvenes. Aquí nos dice cosas interesantes. Como por ejemplo, que el ruido continuo es aquel cuyo nivel de presión sonora permanece constante o casi constante, con fluctuaciones hasta de un segundo y que no presenta cambios repentinos durante su emisión. Pero también nos habla de ruido de impulso, o ruido de impacto, o ruido pitch. Y entonces nos dice que es aquel que sucede cuando hay cambios repentinos por encima de un segundo. O sea, este otro es continuo. Entonces tenemos ruido de impacto y ruido continuo. Pero vamos a ver, vamos a hablar un poquito acerca de esos dos. Vamos a ver ruido continuo. Entonces es el ruido continuo. Ese ruido continuo. Lo podemos catalogar como tiempo de exposición, una fórmula. Tiempo de exposición igual. Eso yo me acuerdo que en alguna oportunidad medio lo vimos algo así. Y decíamos que es igual a 8 sobre
2 elevado ¿Qué significa NPS? Significa nivel de presión sonora, jóvenes. Para que lo tengamos presente. Ahí la tenemos, mire qué bonito. O sea, 85 decibeles, ¿cuántas horas? ¿Lo hiciste en la cabeza o porque te acordaste? Reemplacemos ahí nivel de presión sonora por 85. Esta mañana en clase, la niña cerró los ojos y dijo 8. Yo, uy, hiciste la cuenta, pero se demoró 3 segundos. Entonces, no, profe, me estaba acordando de lo que usted dijo. Entonces, mira, ahí lo tenemos. Entonces tenemos 8 sobre 85 menos 85 nos da 0. 0 sobre 5 nos da, ¿cuánto? 0. 2 elevado a la 0 nos da 1. 8 sobre 1 nos da 8. Con 90 decibeles. 8 sobre 90 menos 85 nos da 5. 5 sobre 5 nos da 1. 2 elevado a la 1 nos da 2. 8 sobre 2 nos da 4. O sea, 4 horas de disposición a 90 decibeles. Para que lo tengan presente. ¿Sí? Hagamos la tablita con... Y así sucesivamente. Vamos a hacerla, ¿listo? Con 90 decibeles, con 95, con 100, con 105, con 110. ¿Listo? A ver, ¿cuánto les da? ¿Está rico el bombón? No, aquí echa agua a la boca y todo. Nivel de presión sonora. Nivel de presión sonora, o sea, ruido. ¿Y cómo sabemos que es un nivel de presión sonora? Porque antes de que llegaras hicimos un experimento, pero lo puedes hacer en el momento. Coge, por favor, una hoja de papel que tienes ahí sin arrancarla. Cógela, por favor. Eso, y la pone, hola, hola, acerca tu boca. Dale, dale. ¿Sentiste la vibración? Eso es una energía. Voy a comprar un bombo. Acá. Comprar una bolsa de bum bum. Porque esto necesita una cosita aquí. A ver qué está. Bueno, ahí va. Cosas que no importan nada en la vida, ¿cierto? Sí, ¿no? Ah, hay cosas, muchachos.
Listo, ahí estamos. ¿Ayudas a repartirlo o qué? A todos. Incluyendo a los que estén comiendo bombón ahorita, también les compré. A los que están comiendo bombón también les compré. También les compré. Muchas Uno. gracias. De co- Entonces, claro, podemos calcular, jóvenes, venga, que podemos calcular para 85 decibeles ya sabemos cuánto. 8. Para 94, para 94. 105. O sea, de minutos. Pasemos todo eso a minutos para hacer ejercicio. Claro, entonces chéverísimo. Y también entonces ya sabemos, jóvenes, cuál es el nivel de exposición para determinados niveles de presión sonora, o sea, tiempo de exposición para diferentes niveles de presión sonora, ¿cierto? Pero la norma en el artículo 3 del 8321 del año en que yo nací, decía efectivamente que también teníamos otro tipo de ruido que se llamaba ruido de impulso o ruido de impacto o conocido también como pico, así. Para eso tenemos otra formulita por ahí. Y esa otra fórmula para ruido de impacto es la siguiente. ¿Está dulcecito? Sí. Tenemos ruido de impulso. Bien. Y tenemos entonces una fórmula que es la siguiente. Número de impacto es igual. Tengo 13 nuevos seguidores en la última hora. ¿Ah? ¿Lo podría bajar un poquito, por favor? Sí. ¿Qué bajo? No. ¿Así? ¿Así? 10. A ver. Se me está subiendo la fama a la cabeza. En serio, no me puedo concentrar. Mira, es verdad. 13 nuevos seguidores. Muchos fans, pero no, esa es una empresa que tengo. ¿Cómo es que era? A ver. Ya.
Ahí lo tenemos. Entonces, si nuestro sonómetro marca un nivel de presión sonora para ruido de impacto de 140 decibeles, ¿cuántos impactos puede la persona soportar en 8 horas? Entonces, la respuesta es justamente pues lo que nos da ahí. $140. El nivel de presión sonora en el sonómetro, 140. ¿100? 16, 140 sobre 10 nos da 14. 16 menos 14 nos da 2. O sea, es 10 elevado a la 2, es un 1 con 2 ceros. 130, pero hagámoslo así en la cabeza. 130 sobre 10 nos da 13. 16 menos 13 nos da 3, o sea, un 1 con 3 ceros. 1000. 135. Esa sí no me la sé. Toca la calculadora. Ajá, eso. Muy bien. Claro. Entonces tenemos ya ese tema de número de impactos. Pero en esta diapositiva anterior, mira, hablábamos de dos cosas por acá. De un sonómetro y un dosímetro. De momento podemos calcular el tema con el sonómetro porque toma mediciones en el momento. En este momento, a tal hora, tenemos tanto de nivel de presión sonora. Pero el dosímetro lo mide a través de 8 horas. Pero esta resolución que tenemos ahí nos va a decir que podemos nosotros calcular a partir de saber el tiempo que estuvo el señor en el área de compresores, el tiempo que estuvo en el área de administración, el tiempo que estuvo en el área de calderas, el tiempo que estuvo en el área de producción y el nivel de presión sonora. Eso es lo que hace el dosímetro. El dosímetro dice, bueno, vamos a calcular. Entonces estuvo 2 horas a 90 decibeles. Muy bien. Estuvo otras 3 horas a 95 decibeles. Muy bien. Estuvo 3 horas a 65. Muy bien. Estuvo otras 2 horas a 84. Muy bien. El dosímetro únicamente tiene en cuenta aquellas mediciones que se encuentran por encima del límite máximo permisible, que es ¿cuánto? 85. ¿Listo? Solamente vamos a tener presente el nivel máximo permisible, los niveles que estén por encima del nivel máximo permisible. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el 1, exposición 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí estuvo 2 horas. 86 decibeles. 2 horas. 87.3 decibeles. 1 hora. 84. 2 horas. A 90. Y 2, 4, 6, 7. Y 1 hora. A 74 decibeles. Bien, ahí los tenemos. Entonces, ¿está sobreexpuesto o no?
pronto un poquito. Pero lo hacemos de la siguiente forma, ¿listo? Nos dice la resolución que C sub 1 sobre T sub 1. A ver, cópienlo. ¿Ya lo copiaron? ¿Ya? ¿Listos? Entonces, por acá nos dice esta norma que tenemos por acá. Vamos a verla. Nos dice lo siguiente. Bueno, nos dice muchas cosas, vea, pónganle cuidado. Bueno, normas generales para emisiones de ruido, etcétera, etcétera, que ahorita lo vamos a ver, ya les voy a mostrar una cosa. En el 41, perfecto, gracias. Mira lo que tú hablabas de la moto, motocicleta 86. Aquí dice. Los niveles sonoros se obtendrán con un medidor de nivel sonoro calibrado en respuesta rápida con filtro de ponderación A y con el micrófono colocado a 1.2 metros de altura sobre el nivel del piso y a una distancia de 7.5 metros del vehículo para los carros, ¿no? Y en la 41 nos dice lo siguiente. Dice, cuando la exposición diaria conste de 2 o más periodos de exposición a ruido continuo o intermitente de diferentes niveles sonoros y duración, se considerará el efecto combinado de las distintas exposiciones en lugar del efecto individual. Se considera que la exposición al ruido excede el valor límite permisible cuando la suma de las relaciones entre los tiempos totales de exposición diaria a cada nivel sonoro y los tiempos diarios permitidos para estos niveles sea superior a la unidad, de acuerdo con la siguiente ecuación, C1 sobre T1, donde C1 indica el tiempo total de exposición diaria a un nivel sonoro específico. Y T1, el tiempo permitido de ese nivel sonoro según la tabla número 3. Pero esa tabla número 3 es la que nosotros calculamos ahora con el tiempo de exposición donde decía 8 sobre 2 elevado al nivel de presión sonora menos 85 sobre 5. ¿Te acuerdas? ¿Ah? Sí, T1.
T1 sería eso. Entonces mira que aquí, en el ejercicio que hicimos, acá, ya podemos encontrarlo. Recordamos, solamente vamos a tener presente, mejor dicho, no les digo, háganlo. Háganlo para que se equivoquen. Sí. ¿Ya tenemos copiado esto? Mejor dicho, vea, ahí hay unas que están por encima de 85, que son las que tenemos que tener presente. Las que están en 84 y así por debajo no tienen nada que ver. ¿Listo? Independiente del número de horas. No importa porque está por debajo del nivel máximo permisible. Ajá, por encima, para que entre a esa fórmula. C1 es el tiempo de exposición, es el tiempo de exposición, que son, por ejemplo, 2 horas a 86 decibeles, entonces sería C1, 2 horas. Y 86, pues me imagino que da 7 punto algo, 7.6 debe dar por ahí o algo así. El tiempo de exposición para 86 decibeles. Oiga, yo pensé que nos íbamos a morir todos con la pandemia, ¿ustedes no? Qué susto, ¿no? ¿Cierto? Sí. Yo estaba más psicoseado, entonces decían que uno no podía, que uno aguantara, que uno aguanta los primeros días. Entonces, usted tiene que, decían los médicos, para usted darse cuenta que tiene COVID, no puede, o sea, una persona con COVID no puede soportar 30 segundos la respiración. O sea, sí. Entonces yo, 30 segundos, bueno, no tengo. Un minuto, a ver si llegó a 2 minutos y yo, a 2 minutos, hasta 2 minutos llegué, increíble, ¿no? Yo creo que se me quemaron unas neuronas o algo así porque se me terminó de caer el pelo. Sí, que es que... ¿Y era falso o era verdad? ¿Era verdad? Sí. Sí, claro. Sí, es que los tiraban al mar, ¿no? Ah, sí, yo también. Vea, desde que dejé de ver noticias, sí, me va a dejar así como un cantante de rock. ¿Cuánto les dio? Entonces, 2 horas, entonces 86, ¿cuánto? Ya, 6 puntos. 6 puntos. 6 puntos. Entonces vamos a hacerlo aquí. La dosis igual. Dos horas 86. Entonces, C1 sobre T1. Entonces sería 2. 6.96. Más. Muchachos, 2 sobre 6.96 más el 2. El 2 nada tiene que ver porque está, o sea, el 3 tampoco. Y estos otros sí. Entonces el número 4. 2 horas a 90. Entonces 2 sobre 4, ¿cierto? ¿Mm? Porque están por debajo de 85 decibeles. En la fórmula, ¿este 2 es una constante o depende de Las horas. depende de la exposición? Sí, ven, muchachos, cambiamos una cosa, porfa. ¿Puedo cambiar aquí? Pongámosle 2.2 y a este otro pongámosle 1.7. No, pongámosle 30 minutos. No, pongámosle 48 minutos.
El 4 está a 48 minutos a 90 decibeles. Háganlo. Entonces, así es como yo hago los parciales. Primero pongo el ejercicio y luego, uy, ¿cómo se hace esto? Te lo juro. Yo no sé cómo se hace 48 minutos. Me imagino que habrá que dividirlo entre 60. ¿Ah? 6.96, ¿de dónde es que sale? Julián. Tiempo de exposición permisible a ese nivel de presión sonora. O sea, con la fórmula de 8 sobre 2 elevado a ta, ta, ta. Ah, bueno, yo hace, por lo menos, yo no me acuerdo cuántos años no me comí un bombón. A ver, háganle, muchachos. Ajá, 0.87, ¿cierto? O sea, si nos da menos de 1, significa que está todo bajo control. ¿Eh? Bueno, realmente eso hace referencia, sí, no, eso hace referencia a la dosis correspondiente que como máximo llega a 1. 1 corresponde al 100%. Está, por ejemplo, 1.34 significa que está 34% por encima del nivel máximo. ¿Cuánto te dio? 0.89. 0.86. Niñas. Ujú. ¿Mm? 0.87. Significa que está por debajo de 1. O sea, está al 87% de lo que puede estar. Da 1.5. Estás pasado 50%, papá. Te va a quedar sordo. Así tienen que decirme. ¿Listo? ¿Seguimos? ¿Cómo se llama? Ah, no es que fue porque llegaste tarde. Es con la
No, sí. La de 8 sobre todo eso te da 2.96 el primero. Hagámoslo. Para 86 decibeles. Hacerlo para 86, ¿cuánto te da? Vale. 8 sobre 2 elevado a la 86.2. Mírala, mírala acá. Bueno, fresco, espérate, no me hagas así. Sí, ya entendí porque yo no. Ah, sí, tranquilo, profe, ya entendí. Mírala, aquí. No, ponele cuidado. Entonces aquí tenemos, ¿qué? 86, ¿no? ¿86 qué? 86 cerrados. Entonces mira, 86. A ver la calculadora. 86 menos 85. Ah, bueno. Fresco. Listo, continuamos. Bien. Entonces resulta que continuamos por acá siendo las 5:19 de la tarde. Seguimos con esto tan chévere, pero quiero buscar la 0626 del año 2012. Vamos a buscarla a ver qué es. Cuerpo Nariño. Aquí ya la encontré, ya se las voy a mandar. ¿Adivinen de qué corporación es? De Cuerpo Nariño, pues. Entonces, yo quiero que veamos esa resolución. A ver, descarguemos esto. Y quiero llevarlos acá. Miren, muchachos. Dice el viceministro de Minas, encargado de las funciones de despacho del ministro de Minas, empieza a hablar. Esta no es. Imposible que yo les haya mandado esa, ¿no? 0627 del 2006. Ajá, esa. Muchachos, te resulta. Pero es que esta está muy fea. Espere. Yo no sé, pero hay unas de estas resoluciones que son bonitas y otras que son feas.
Bueno, tocó ver esta, pues. Muchachos, aquí está todo lo relacionado con el ruido. Entonces tenemos, bueno, decibeles A es una medición del sonómetro donde mide exactamente cómo lo mide el oído. El oído mide de manera logarítmica o percibe de manera logarítmica el nivel de presión sonora. Logarítmica, o sea, se asemeja a una curva logarítmica la capacidad que tiene el oído de, pues de percibir esos niveles de presión sonora. Y aquí nos dice entonces que tenemos varios sectores y que tenemos unos estándares permisibles de niveles de emisiones de ruido para el día y para la noche. ¿Qué es el día? ¿A partir de qué hora es el día? 7:01. Hasta las 9 de la noche. No, de 7 hasta las 9. Acá dice diurno desde las 7:01 hasta las 21 horas. Eso. Y nocturno desde las 21 horas. 21.01. ¿Y las 21 qué es? 01. Las 9. 21 a las 9. 21 a las 9 de la noche. 21 a las 9. Las 9 y 1. Y entonces decimos que día es de 7 a 9 y noche es de 7 a 9 a 7. Y entonces nos dice que tenemos varios sectores. Dice sector A, sector de tranquilidad y silencio. Los hospitales, la biblioteca, las guarderías, los sanatorios y los hogares geriátricos. Aquí está el nivel de presión sonora, 55 es muy poquito. Zona B, tranquilidad y ruido moderado. Entonces yo decía, escríbame en el parcial, escríbame las zonas de... No, es que era terrible, te lo juro. No, te lo juro que es que era una cosa pero horrible ese profesor que había antes. Tranquilidad y ruido moderado, zona B. Zonas residenciales, universidades y los parques, 65 y 55. Ruido intermedio restringido. Esto ustedes tienen que conocerlo, muchachos, porque ustedes son ingenieros ambientales. Ruido restringido. Zonas como, por ejemplo, los parques industriales o las zonas francas, 75 decibeles, bastante. Zonas oficinas, 65. Zonas de uso institucional, 65. Zonas de otros usos como el área libre, 80. Zona suburbana, rural, etcétera. Una residencia suburbana, rural o zona de recreación y descanso, 55. Es bien interesante. Porque con base en esto, nosotros podemos poner unas querellas o podemos poner unos derechos de petición o podemos poner unas acciones populares a las corporaciones ambientales. Sí, entonces discoteca máximo 75. Afuera. O sea, afuera, adentro pueden matarse. Adentro pueden que les dé la gana, pero afuera 75. Por ejemplo, si tú quieres construir un centro de salud, tiene que ser un sector de solución de allá. Bueno, está el POD, el POD se relaciona con estas zonas. Sí, claro. Tiene que haber una zona especial en el plan de ordenamiento territorial de la alcaldía donde se puedan colocar o instalar esas construcciones. El POT. A eso es que hace referencia entonces este 0627. Continuamos siendo las 5:27 de la tarde. Y miren que nada más llevamos el artículo 88. En donde, ahí está la pregunta que ustedes, pónganle cuidado. 89. En donde la intensidad de ruido sobrepasa el nivel máximo permisible, será necesario efectuar un estudio ambiental por medio de instrumentos que determinen el nivel de presión sonora y la frecuencia.
Ay, pero ¿cómo así? El nivel de presión sonora y la frecuencia. Nivel de presión sonora, ¿sabemos qué es? ¿Sí sabemos qué es el nivel de presión sonora? Sí. ¿Qué es, muchachos? ¿Ah? ¿Qué es el nivel de presión sonora? A ver, los últimos que entraron, el ruido, eso. El ruido, nivel de presión sonora del ruido. Hola, a ver todos, hola, o para que no olviden, hola, mano, hola, mano, hola. Eso. Pero para nosotros es nuevo ahorita el tema de la frecuencia. Nivel de presión sonora, ya sabemos, hola, hola. Pero la frecuencia es lo que vamos a ver en el momento. Miren, la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Bueno, entonces resulta. Resulta, muchachos, que nos habla de frecuencia. ¿Pero qué es la frecuencia? La frecuencia, ¿alguien tiene por ahí un sonómetro? ¿Ya tienes bajado en la aplicación de sonómetro? ¿Quién la tiene bajada? ¿La tienes? Bajemos la aplicación de sonómetro, bajémosla. Esa, sí, está buena. ¿Sí? ¿Yo cuál tengo instalado? Está bueno. Ese. Ya, tengo este. Se llama sonómetro y está aquí. Hola, háblame de mi amada Adam. ¿Qué hay de esos pérfidos cabellos bellos? ¿La canción? Bueno, entonces, el dosímetro, no, ese no, ¿sabes? Ese es complicado porque ese no lo hay. Ese no lo hay, pero teniendo el sonómetro,
El dosímetro hace lo de C1 sobre T1 más C2 sobre T2. Eso es lo que hace el dosímetro. Y esa es la ayuda que tenemos nosotros. ¿Te acuerdas el ejercicio que hicimos ahorita? C1 sobre T1 más C2 sobre T2 más C3 sobre T3. Ese es el dosímetro. El dosímetro marca la dosis, o sea, lo que nosotros acabamos de hacer que nos dio 0.87. 0.87. Ese es el dosímetro de nosotros porque no tenemos el equipo. Ese equipo vale 8 millones de pesos, el dosímetro. Y se le pone al trabajador así como el profe tiene esta cosita. Pero no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque sabemos la fórmula de C1 sobre T1 más C2 sobre T2 más C3 sobre T más Cn sobre Tn. Eso es el dosímetro. El ejercicio que hicimos, el dosímetro. Entonces, la frecuencia que es... ¿Tienes ahí el sonómetro? ¿Listo? Por favor. Hola, a ver. ¿Listo? Y miren, por favor, vamos, les voy a explicar lo que es la frecuencia. Mírenme, mírenme. Muchachos. Hola. ¿Cuánto? Otra vez. Hola. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 67. ¿Y este? ¿Listo para este? Ahí voy. ¿Listo para este? Claro. Entonces, pero en el caso de que hubiera sido el mismo nivel de presión sonora, la frecuencia hubiera sido diferente. ¿Pero qué es la frecuencia? ¿Estamos? Son dos cosas, ¿no? Nivel de presión sonora. La energía. Supongamos que hubiera sido lo mismo, que yo hubiera subido un poquito más la voz a como estábamos ahora y hubiera empujado la silla igual, los dos supongamos que hubieran dado 80, supongamos. El ruido, el nivel de presión sonora era el mismo, pero la frecuencia era diferente, el tipo de ruido era diferente. ¿Sí estamos? Tenemos ruidos graves y tenemos ruidos agudos. Ruidos graves y ruidos agudos. Entonces decimos que nuestro oído capta unas frecuencias desde 20 Hz, oscilaciones sobre segundo, 20 Hz, 20 oscilaciones sobre segundo, hasta 20.000. Una cosa increíble, 20 a 20.000 son 19.980 frecuencias que puede captar el oído. Entonces se reunieron unos científicos de la ingeniería y de la medicina y dijeron, ¿cómo vamos a hacer entonces para poder agruparlas? Y llegó uno y dijo, simple, hagámoslo con bandas de octava. Y entonces le dijo, ¿cómo es eso? Y el otro le dijo, eso es muy fácil. Primero, empecemos con 8. La otra el doble, la otra el doble, la otra el doble, y pum, pum, pum. En 10 los agrupamos todos. Entonces dijeron, bueno, a ver, ¿cómo es eso? Explíquenos. Y entonces explicaron de la siguiente manera. La primera banda de octava es 8 Hz. La segunda era el doble, 16 Hz. O sea, oscilaciones sobre segundo, ¿no? La que le sigue. ¿32? La que le sigue, 64. Y la que le sigue, 128. Pero entonces dijeron, no, vea, esa de 128 no la llamemos 128, sino 125. ¿Por qué? Pues mnemotécnicamente es mejor. Entonces dijeron, bueno, listo, ya que lo vamos a trabajar de aquí en adelante, trabajémoslo así como usted dice. 125 Hz, 250 es la otra. ¿Y para dónde te vas? 250 Hz. Al parque. No, mentiras. 500. 1000. Oiga, ya empezó a leer. ¿Sí o no? Ese, no es por nada, pero yo pienso que este salón de acá, este salón de aquí, mejor dicho, es terrible porque uno termina
termina uno gustándole, porque ¿qué más? ¿Para qué vamos a hablar miércoles? ¿Cierto? No, pero es que miren, ¿huele o no huele? Yo tengo no, yo tengo el oído como un ¿qué? La respiración como un perrito. Listo, hasta ahí. Y entonces dijeron, efectivamente, vamos a pintar estas de color rojo. ¿Y por qué de color rojo? Pues, ¿no le gusta el rojo? No, pinte de amarillo. Bueno, entonces pintémosla de amarillo. ¿Y por qué? Porque resulta que estas son las frecuencias que se llaman frecuencias conversacionales. Estas que tenemos aquí son las más importantes de todas. Son 6 frecuencias que son las que capta el oído humano. Buenas tardes, soy Adriana Guerrero, estudiante de Ingeniería Ambiental. Oli. Oli, estamos aquí en clase. ¿Por qué no viniste? Claro, eso sucede. ¿No les duele, muchachos? Está metiendo todo para acá. ¿No? Sí, claro. Yo sí no tengo problemas. Y entonces, jóvenes, claro, esas frecuencias que tenemos ahí se llaman frecuencias conversacionales y que las pintamos en color amarillo. Conversacionales para poder conversar. O sea, son como son las frecuencias en las que interactuamos nosotros cuando hablamos. ¿Cómo les parece? Son solamente, no son ni 6.000, ni, no, son esas en las que hablamos. Si cogemos un sonómetro que tenga diferentes bandas, podemos ver que tú estás hablando tantos decibeles en tal frecuencia, así. Hay una descomposición de frecuencias. Pero, ¿cuáles son las frecuencias? Estas que tenemos aquí en la página que vamos a hacer en el momento. Miren los jóvenes. Esta grande que tenemos aquí se llama frecuencia de 125 Hz. O sea, 125 oscilaciones en un segundo. Una energía muy poderosa tiene. 125 Hz. Es la más repoderosa. Es la Super Pro. La Super Pro de todas las ondas. Luego sigue la de 250. Claro, es la mitad de esa. Después viene otra que se llama la frecuencia de 500.
Luego viene otra que es la frecuencia de 1000. Luego viene otra que es la frecuencia de 2000. Y luego viene la última que es la frecuencia de 4000. Y esta frecuencia de 4000 es la más peligrosa de todas porque está al lado de la ventana oval. Está al lado de la ventana oval y ya les voy a mostrar cuál es la ventana oval. Ahí las tenemos. Esas son las frecuencias, muchachos. Ahí tenemos las frecuencias y ya les voy a mostrar por qué esta de 4000 es la que daña el canal auditivo. Porque resulta, les voy a mostrar aquí, lo siguiente. Tenemos esta diapositiva que nos habla de la fisiología de la audición. ¿Cuál es? Adriana Guerrero, ¿cuál es? Adriana. ¿Ah? ¿No? Entonces resulta, aquí tenemos entonces el canal auditivo externo, canal auditivo medio y canal auditivo interno. Ahí lo tenemos. Este primero que tenemos acá es la oreja, que es el pabellón auricular. El pabellón auricular es el encargado, el órgano encargado de dirigir el nivel de presión sonora pues, hacia el cerebro. Y nos damos cuenta por dónde está hablando la persona, por allá, por acá. Pónganse las manos así. Así, hola, 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 hola. ¿Sí me oyen? Hola. Se oye mejor, ¿no? Se oye mejor, se oye mejor. Hagamos los otros. Dale, dale, a la seriedad. Hola, hola. Eso, hola, hola. Entonces, muchachos, para eso es que sirve el pabellón auricular, ¿sí? Luego vienen, pues, las glándulas cerosas, donde sale el cerumen y todo eso. Y enseguida, pues, el conducto auditivo externo y finaliza en el tímpano. En el tímpano están pegados los tres huesecillos, se llaman martillo, yunque y estribo. Ellos, a través de sus palanquitas, aumentan esas vibraciones para pasársela finalmente a la ventana oval. La ventana oval se encuentra aquí en la cóclea o caracol. Miren el caracol, aquí lo tenemos. ¿Lo tenemos? ¿Lo vemos?
en la cóclea o caracol, y sale este nervio auditivo que es el octavo par craneal. Nervio auditivo. Ahí lo tenemos. Pero este caracol, como lo tenemos de esta manera, mírenlo, aquí podemos observar, más o menos así, y lo vamos a coger de aquí y lo vamos a desentorchar. Vamos a hacer eso. Y el aparatico, el caracol, queda de la siguiente manera. Él queda así, al desentorcharlo. Y podemos observar entonces que aquí en este pequeño huequito tenemos la ventana oval, es una membrana que va a recibir esas pataditas que le pega el estribo. ¿Sí? Le resulta, por ejemplo, bueno, nosotros, miren la voz mía, tan chévere, voz de cantante, ¿cierto? Pero supongamos que llega aquí un chino japonés. Llega un chino. ¿No han oído el chiste? De una reina que, ¿y usted cuál? No, a mí me gustaban los chinos japoneses. Entonces resulta que llega el chino acá y empieza a hablar, niña, 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 así. Y entonces resulta que no le entendemos nada porque para nosotros es gracioso, ¿cierto? Pero lo que pasa es que esas frecuencias con las que habla el chino son esas. Y para nosotros es muy gracioso porque nuestro oído no está acostumbrado a eso. A nosotros, nuestro lenguaje es el español y la mamá nos empezó a enseñar desde chiquitos ese lenguaje. Pero si hubiéramos sido chinos, seríamos básicamente, o sea, estaríamos hablando el otro idioma y ellos, me imagino que oirán de la misma manera rara el idioma español. Entonces, pónganle cuidado a lo que les voy a decir, que es la parte más importante. Entonces resulta, jóvenes, resulta que la audición, o sea, ese nivel de presión sonora, esa cantidad de frecuencias que hay una encima de otra que ustedes están percibiendo, según mi voz, entra a través del tímpano y el tímpano hacen ¿sí? Y en los huesecillos así. Y le pasan una a la membrana oval. Cosa tan increíble. Y el cerebro traduce todo. En palabras. Es una cosa pero increíble. ¿Ustedes se imaginan eso? De verdad, es una cosa pero loquísima. Entonces el cerebro, para el cerebro le llegan así. Y él entiende, o sea, hola, ¿cómo estás? ¿Sí es? ¿Sí es? Pero nosotros lo entendemos así. Y el cerebro lo oye, pero lo entendemos de otra manera, nuestra mente, eso es una barraquera, ¿no les parece, muchachos? Es un computador, pero bárbaro, 8 núcleos o quién sabe cuántos. Entonces, miren, aquí tenemos dividido 125, 150, sí, así. Y por acá el octavo par craneal. Entonces decimos que esta primera casilla es de 125 Hz. Y por eso es la primera que se daña. Perdón, me equivoqué, es 4000 aquí. 4000 Hz, que son los chillidos, y por eso es la primera que se daña. ¿Cómo les parece? Una cosa increíble. Entonces, por eso aquellas personas que trabajan en una empresa sin protectores auditivos, la primera frecuencia que cae es la frecuencia de 4000.
Y es bilateral, o sea, los dos oídos tienen la misma pérdida. Entonces tenemos que cuidar esa exposición de los trabajadores a esos niveles de presión sonora porque lo primero que se cae son las frecuencias de 4000 Hz. ¿Dado por qué? Por un nivel de presión sonora en una empresa sin elementos de protección personal. ¿Listo? ¿Y cómo se calcula la pérdida de transmisión a través de una masa? El 20 logaritmo por la frecuencia menos 47 es capaz de calcular la atenuación. Las sumatorias logarítmicas de diferentes niveles de presión sonora se pueden sumar. Eso lo veremos en la siguiente clase. Listo, muchachos.